Hola, muy buenas, te doy la bienvenida a este tercer vídeo de actualidad de los mercados. Ya sabes que este es un nuevo formato mucho más fresco de actualidad que venimos publicando desde el mes de junio y por eso estamos ahora en nuestro tercer vídeo. Y bueno, pues como siempre ya sabes que la idea de esta nueva propuesta de valor del Club de Inversión es poder compartir contigo las noticias más destacadas del último mes y también bueno, pues ver cómo han ido evolucionando distintos activos financieros y no financieros, distintas inversiones, para que veas bueno, pues cómo van fluyendo los mercados y así puedas bueno, pues acercarte un poquito más al mundo de las inversiones, siempre intentando comunicar o transmitir las noticias desde un punto de vista objetivo, no dejándonos llevar por ese miedo que tanto abunda. Cuántos canales hay ahí fuera que únicamente se centran en noticias negativas, semana sí, semana también, que bueno, crisis, recesión, que viene esto, que viene lo otro, y al final pues sí, es un riesgo que existe, pero hay muchas otras noticias muy positivas que no están recibiendo bueno, pues, la visibilidad que merecen porque bueno, pues solo atraen la atención las noticias negativas. Y aquí desde el Club de Inversión queremos tener esa visión objetiva de lo bueno, pero también de lo malo, lógicamente de las dos cosas, para que veas y entiendas bien cómo funciona el mundo de las inversiones. Así que, como siempre, lo que voy a estar haciendo contigo es compartir, por un lado, las noticias más destacadas del mes de julio del 2023 y por otro lado también cómo han evolucionado los mercados, como ya te he dicho, pero antes de eso quería compartir contigo tres elementos que me parece interesante. El primero es que hace tan solo unas semanas hemos llegado a los 200.000 suscriptores al canal. De verdad estoy muy contenta, muy emocionada. Publiqué nada más llegar a esa cifra un vídeo donde bueno, pues os explicaba un poquito cómo se había fragado todo, cómo empezó la aventura del Club de Inversión, cómo hemos evolucionado, cómo ha ido creciendo tanto la comunidad como el equipo, y también os adelantaba cosas que se vienen. Así que si todavía no lo has visto, te dejo el vídeo en la descripción para que lo vayas a ver. Yo creo que bueno, pues primero te voy a transmitir mi agradecimiento en el vídeo, pero también verás cosas que te pueden aportar bastante, así que creo que puede ser interesante. Eso era lo primero que te quería comentar. Lo segundo que te quería comentar es que, bueno, pues creo que este vídeo es fiel reflejo de aquello que somos en el Club de Inversión. Somos de verdad un equipo muy comprometido con nuestra audiencia y ahora que está todo el mundo de vacaciones, de viaje, muchos otros canales, digamos, han cerrado por vacaciones, nosotros seguimos aquí al pie del cañón publicando el vídeo de actualidad de los mercados, como es este vídeo, el vídeo de actualización de la cartera en tan solo unos días lo tendrás también. Seguimos atendiendo a todos nuestros clientes, contestando a cualquier duda que nos estáis planteando a través de los canales habituales, porque de verdad tenemos el compromiso de estar ahí apoyando y apoyando a nuestra audiencia. Así que me parecía un momento bueno, pues interesante para poder compartirlo, ¿no? Que eso, aunque estemos en pleno mes de agosto, aquí seguimos nosotros. Y lo último que quería compartir, precisamente con esta temática del verano, es que en general los mercados en verano están mucho más tranquilos porque los grandes gestores de fondos están de vacaciones, ¿no? Tienen pocas vacaciones y las pocas que cogen las cogen pues eso, finales de julio, comienzos de agosto, según los casos, si están en Estados Unidos o en Europa. Pero bueno, suelen ser los momentos más tranquilos, donde menos fluctuaciones hay en los mercados, menor volatilidad, menos volúmenes intercambiados en los mercados, y creo personalmente que es un buen momento para comenzar a dar el paso para invertir, porque bueno, pues no hay ese ruido de mercado que suele abundar en tiempos habituales, ¿no? Cuando la gente sí que está trabajando, los periodistas también están muchos de vacaciones y bueno, pues hay más tranquilidad en los mercados y también bueno, pues menos vaivenes que te pueden asustar cuando eres principiante. Así que si tú en tu caso estás de vacaciones, de verdad aprovecha para empaparte bien de todo el mundo de las inversiones, aprovecha para leer. La lectura es una maravillosa fuente de aprendizaje, así que no desaproveches estos momentos, que sí, lógicamente son para descansar, pero también si le aportas más contenido a tu mente, podrás llegar mucho más lejos gracias a esas inversiones. Así que aclarado todo esto, ya podemos pasar a ver, como te digo, primero las noticias del mes de julio. Vamos a por ello. Como te digo, comenzamos con la sección de noticias y en concreto vamos a ver las principales noticias que hemos tenido a nivel macroeconómico. El 13 de julio supimos que la justicia europea va a reexaminar el veto de Bruselas a la venta de la británica O2 de Telefónica a Hutchison. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha anulado la primera sentencia en contra de Bruselas al considerar que incurrió en errores a la hora de interpretar la adquisición de Telefónica por parte de Hutchison UK. El Tribunal de Luxemburgo
Consejo deberá volver a juzgar el litigio tomando en consideración todas las aclaraciones aportadas por el Tribunal de Justicia. El 21 de julio apareció la noticia de que la inflación de Japón se acelera al 3,3%. La tasa de inflación de referencia en Japón, aquella que excluye el impacto del precio de los alimentos frescos, se situó el pasado mes de junio en el 3,3% interanual frente al 3,2% del mes anterior, según los datos publicados por el país nipón. Por otro lado, la inflación subyacente, que además de alimentos frescos excluye la energía, se situó en junio en el 4,2%, una décima por debajo del mes de mayo. El Banco de Japón es el único banco central que mantiene los tipos en negativos al menos 0,1%. El 26 de julio, la Fed subió los tipos hasta el 5,5% máximo de los últimos 22 años. Tras la pausa de junio, la Reserva Federal ha reanudado las subidas de los tipos de interés con un incremento de 25 puntos básicos hasta la horquilla del 5,25 al 5,5%, el nivel más alto desde el 2001. Los mercados daban por descontada la subida, ya que Jerome Powell había avisado el mes pasado de que quedaban otras 2 subidas en el resto del año. En su comparecencia tras anunciar la nueva subida, Powell ha afirmado que una subida de tipos en septiembre es ciertamente posible, pero también lo es una pausa. El dato de inflación de junio fue bienvenido, pero solo son los datos de un mes, añadió. No obstante, la elevada tasa subyacente, ha recordado Powell, es una de las razones por las que la Fed no afloja en su combate a la inflación. Y al día siguiente, el 27 de julio, algo parecido hizo el Banco Central Europeo, que subió los tipos en 0,25 puntos hasta el 4,25%. El Banco Central Europeo ha llevado a cabo otra subida de los tipos de interés de un cuarto de punto, situándolo en un 4,25%. Es la novena subida de tipos continuada. En su comparecencia, Christine Lagarde comentaba que la inflación continúa disminuyendo, pero aún se espera que siga siendo demasiado alta durante demasiado tiempo. Después hizo hincapié en que en la próxima reunión, en septiembre, decidirán si hacen pausa o siguen subiendo. Las consecuencias más inmediatas de estas subidas son las hipotecas a tipo variable, que han visto aumentar sus cuotas. El Banco Central Europeo ha comentado que una pausa es posible en su próxima reunión. Por contra, lo que dan por descontado es una bajada de los tipos. La evolución de la inflación, sobre todo de la subyacente en Europa, será clave para las próximas decisiones que tome el Banco Central Europeo. Continuamos ahora con las noticias del mundo de la bolsa. El 12 de junio supimos que Indexa Capital había salido a cotizar a bolsa y que se disparaba un 25,2% en su estreno en bolsa. Indexa Capital Group, especializada en la comercialización de fondos indexados de bajo coste y planes de pensiones, se ha estrenado en bolsa disparando su cotización un 25,2% de acuerdo con su precio de cierre de mercado BME Growth, la bolsa española reservada a las empresas de tamaño pequeño y mediano en España. Con un precio por acción de 12,9 euros, la valoración conjunta de la compañía asciende a casi 190 millones de euros. Tanto François Derbez como Unai Ansejo, los dos co-consejeros delegados de Indexa, han resaltado la alineación de intereses de la firma con sus 64.000 clientes gracias a las bajísimas comisiones que aplican y al diseño de carteras de inversión con un horizonte temporal a muy largo plazo. Al cierre de mes, Indexa Capital cotiza a un precio de en torno a los 11,6 euros. Al ser una IPO reciente, no tiene historial técnico aún. Invertir en empresas en etapas tan tempranas puede ser arriesgado, aparte de que la mayoría suele salir a valoraciones exigentes. Por lo tanto, esto es algo que debes tener en cuenta, no solo si quieres participar en esta compañía, como en cualquier otra que sea de reciente cotización. Al día siguiente, el 13 de julio, salió la noticia de por qué todo se está alineando para la bolsa japonesa. Una de las sorpresas del año han sido las acciones japonesas, que han alcanzado recientemente sus niveles más altos en más de 30 años. La bolsa del país está empujando a las empresas a mejorar sus valoraciones a medida que los inversores extranjeros se convierten en compradores netos de acciones japonesas. Mientras tanto, la economía se expande a medida que vuelven la inflación y el crecimiento salarial y regresan los turistas que gastan más, explica Bruce Kirk, estratega jefe de renta variable japonesa de Goldman Sachs Research. El 20 de julio subimos que el robo-advisor Finesense lanzó una cartera 100% de renta variable. Finesense ha sorprendido con la noticia del lanzamiento de una cartera de inversión 100% renta variable. Se elimina por primera vez la inversión en renta fija por completo de las carteras. Esta cartera se encuadra dentro del perfil 6, que es agresivo, destinada para aquellos inversores que deseen una mayor rentabilidad, asumiendo un mayor riesgo también, sin la diversificación aportada por otras clases de activos como la renta fija y los REITs o las OCIMIs. Para contratarla, únicamente es necesario obtener un perfil 6 en su test de evaluación de perfil de riesgo.
Y el 24 de julio el Nasdaq 100 corrigió su composición para reducir el peso de las tecnológicas. El índice bursátil Nasdaq 100, especializado en compañías tecnológicas, realizó el 24 de julio el tercer rebalanceo de su historia con el objetivo de reducir el peso que tienen los 5 gigantes del sector. Entre Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon y Nvidia han llegado a acaparar el 43% del índice. Desde el 24 de julio representan el 38%. La decisión sí que tendrá impacto sobre los mercados. Esto se debe a la gran cantidad de fondos indexados y ETFs que replican la evolución de este índice. Las gestoras de estos fondos tendrán que empezar a vender acciones de Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon y Nvidia para poder reflejar fielmente el nuevo peso de cada una dentro de la composición del índice. Al verse obligados a vender parte de estas acciones, es probable que veamos una corrección en la cotización de estas empresas y de hecho algunas ya han bajado, aunque hay que tener presente que es una bajada por razones técnicas y no se debe en absoluto a los fundamentales de las compañías. Vamos ahora con las noticias del sector inmobiliario. El 20 de julio supimos que el Banco de España ha comenzado a detectar una incipiente caída general del precio de la vivienda. Atendiendo al índice de precios reales del Banco de España, la vivienda entró ligeramente en negativo ya en el último trimestre del 2022 hasta un menos 0,5% interanual que se profundizó en el primer trimestre del 2023 hasta un menos 1%. En cualquier caso, las cifras de España distan de los niveles de la zona euro a nivel general, con una disminución de los precios reales del 7,1% en el primer trimestre del 2023. En Francia bajaron un 4,3%, en Italia un 5,7% y en Alemania, donde hay más propietarios institucionales que particulares, un 14%. Según los últimos datos del Banco de España, en junio los bancos han trasladado a las hipotecas algo más de la mitad del alza del Euribor a un año desde finales del 2021 y esto es unos 220 puntos de los 435, es decir, un 2,2%. Cuando se traslade la subida total del Euribor, esto podría presionar los precios de la vivienda aún más a la baja, haciendo que el precio de la vivienda caiga todavía más. Y el 21 de julio supimos que la firma de hipotecas también se había hundido, en este caso un 24% en mayo, y esto supone su mayor caída desde enero del 2021. El número de hipotecas constituidas sobre viviendas se desplomó un 24% el pasado mes de mayo, con la cifra de 33.398 préstamos, en la que es la mayor caída en un mes desde enero del 2021. Con el descenso interanual de mayo, la firma de hipotecas sobre viviendas encadena 4 meses de tasas negativas tras la caída del 2% que se anotó en febrero, la bajada del 15,7% del mes de marzo y el desplome del 18,3% de abril, según los datos del INE. Solo en una comunidad, concretamente en Cantabria, se firmaron el pasado mes de mayo más hipotecas sobre viviendas que el mismo mes del 2022, con un avance de un 6,5%. Antes de pasar a ver las siguientes noticias, que todavía nos quedan varias noticias bastante interesantes, quería recordarte, por si todavía no lo sabes, que como complemento de este vídeo que estás viendo de forma totalmente gratuita en el canal de YouTube, tienes también, si estás suscrito a la newsletter del Club de Mesón, un informe adicional, totalmente gratuito también, pero reservado exclusivamente a los miembros de mi comunidad privada. Un informe donde encontrarás información presentada de forma visual, muy agradable para que lo tengas todo, puedas guardar ese informe y de hecho puedas como coleccionarlos como fascículos, porque además de noticias adicionales hay información, consejos que comparto acerca de noticias que me parece relevante y que te van a aportar todavía más. Así que si todavía no estás apuntado o apuntada a la newsletter privada del Club de Mesón, no dudes en hacerlo. Tienes el enlace en la descripción y si te apuntas, te digo, es totalmente gratis y te va a llegar este informe extra que complementa muy bien todo lo que estoy contando en el vídeo y que lo están recibiendo decenas de miles de personas y de verdad el feedback que estamos recibiendo es muy bueno. Así que si te interesa recibirlo, como te digo, abajo tienes pues toda la información. Y con esto podemos pasar a las siguientes noticias que tenemos. En concreto, las noticias que nos llegan del mundo de las criptomonedas son las que vemos a continuación. El 29 de junio supimos que Reino Unido aprobaba la ley que reconoce a las criptomonedas como actividad financiera. Con la aprobación por parte del rey Carlos III del proyecto de ley de mercados y servicios financieros, conocido como FSMB, el sector de las criptomonedas se convierte en una actividad financiera regulada en el Reino Unido. El proyecto de ley, que ya había sido aprobado por la Cámara de Diputados, plantea que la Autoridad de Conducta Financiera, el Banco de Inglaterra y el Regulador de Sistemas de Pago se encarguen de elaborar y de hacer cumplir normas para regular el sector. En los últimos meses estamos viendo que salen muchas noticias relacionadas con regulaciones
del sector cripto. Aunque a priori puede parecer algo negativo, en realidad no debería verse así, ya que la claridad regulatoria es lo que va a permitir a bancos e instituciones poder entrar con garantías y seguridad a este mercado tan nuevo y pequeño entre comillas. Y como ya sabes, cuanto más capital entre en el sector cripto, más fuerza tendrán las subidas de las cotizaciones de dichos activos. El 6 de julio, Larry Fink, el consejero delegado de BlackRock, calificó a Bitcoin como un activo internacional similar al oro digital. Tras el entusiasmo que generó la solicitud de BlackRock para lanzar un ETF Bitcoin al contado en Estados Unidos, el consejero delegado de la empresa, Larry Fink, aseguró que la principal criptomoneda vendría a ser el equivalente al nuevo oro digital. Fink indicó que esto es posible porque no está basada en alguna divisa internacional concreta, por lo que, a pesar de que su precio suele medirse en dólares, para los interesados es posible invertir en cualquier moneda de curso legal en su país de residencia. El 14 de julio tuvimos una noticia muy importante y es que el Ripple se anotó una victoria parcial ante la SEC. 3 años después, Ripple Labs puede cantar victoria, al menos de forma parcial. Los tribunales han dado la razón a la compañía que se encuentra detrás del token Ripple XRP en el juicio que la enfrenta a la Comisión de Bolsa y Valores, la SEC. Los tribunales han sentenciado que la criptodivisa no constituía un contrato de inversión como defendía el regulador estadounidense. No obstante, la justicia de Estados Unidos sí ha dado la razón a la SEC en que la venta institucional del XRP sí infringió las leyes de valores del país norteamericano. El caso se remonta a diciembre del 2020, cuando la SEC demandó a Ripple y a 2 de sus principales ejecutivos, Brad Garlinghouse y Chris Larsen, al entender que la compañía estaba vendiendo valores no registrados por valor de $1.300 millones con su token XRP. La noticia ha impulsado con fuerza al Ripple, que llegó a subir un 96% en tan solo unas horas, aunque días después la subida se relajó. Y también el 14 de julio supimos que la clasificación ESG, Ethereum se colocaba por delante de Cardano y de Solana y Bitcoin se quedaba atrás por su consumo energético. Según un nuevo informe de CC Data y de Crypto Carbon Ratings Institute, 40 de los mayores activos digitales más líquidos fueron evaluados por ESG Benchmark en función de factores como la descentralización, la seguridad y el efecto climático. Los activos que tienen una calificación de BB o superiores se consideraron de primer nivel en la investigación. El único activo digital que recibió una calificación de AA fue Ethereum, que tuvo un buen desempeño en los 3 criterios ESG. Esto se debe en gran parte a que la red cambió recientemente a prueba de participación Proof of Staking y, por otro lado, Solana, Cardano y Polkadot obtuvieron buenos puntuajes en descentralización, lo que les valió una calificación de A. Bitcoin, por su parte, obtuvo una calificación de B, obteniendo una puntuación alta en las categorías sociales y de gobierno, pero recibiendo críticas por su alto uso de energía y requisitos de hardware. Al día siguiente, el 15 de julio, la SEC aceptó revisar los ETFs spot de Bitcoin. La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos ha aceptado revisar la solicitud de BlackRock para un ETF de Bitcoin al contado. Junto con el de BlackRock, también ha admitido otras solicitudes de manera formal, como la de Fidelity, la de Wisdom Tree, la de Van Eck y la de Invesco. Esto no quiere decir que los ETFs vayan a ser aprobados, pero sí es un paso adelante importante. Ahora vendrá una revisión regulatoria exhaustiva de la que te hablaré en futuros vídeos. El 20 de julio, la Reserva Federal lanzó FedNow, un sistema de pagos bancarios instantáneos y seguros. La Fed ha informado del lanzamiento de un sistema de pagos instantáneos disponible para que las entidades financieras puedan realizar las transacciones de sus clientes. La Reserva Federal ha diseñado el servicio FedNow para ayudar a hacer los pagos cotidianos más sencillos y rápidos, según explicó el presidente de la Fed, Jerome Powell, que ha ejemplificado las ventajas para los trabajadores en que será posible recibir la nómina inmediatamente. Por su parte, las empresas podrán acceder de forma instantánea a los fondos cuando se abonen facturas pendientes de cobro. Por el momento, 35 entidades ya han adoptado de entrada el sistema. Y por último, vamos con las noticias que nos han llegado del mundo de las materias primas. El 3 de julio subimos que el apetito mundial por los paneles solares está reduciendo el suministro de plata. Los cambios en la tecnología de paneles solares están acelerando la demanda de plata, un fenómeno que está ampliando el déficit de suministro de metal con poca producción minera adicional en el horizonte.
La plata proporciona una capa conductora en las células solares de silicio, pero la industria ahora está comenzando a hacer versiones más eficientes de las celdas que usan mucho más metal, lo que está destinando a impulsar el consumo que ya está en aumento. La energía solar sigue siendo una parte bastante pequeña de la demanda total de plata, pero está creciendo. Se prevé que represente el 14% del consumo este año frente al 5% del 2014, según un informe de The Silver Institute. Gran parte del crecimiento proviene de China, que está en camino de instalar más paneles este año que el total en los Estados Unidos. El resultado es una tensión en el suministro tan significativa que un estudio de la Universidad de Nueva Gales del Sur pronostica que el sector solar podría agotar entre el 85 y el 98% de las reservas mundiales de plata para el 2050. Como ya sabes, cuanta más escasez haya de una determinada materia prima, más posibilidades habrá de que su precio se encarezca. Esto lógicamente nos recuerda al Bitcoin, que al ser un bien escaso, porque solo hay 21 millones de tokens que se pueden llegar a minar, pues esto el modelo hace que sea previsible que el precio vaya aumentando en el medio y largo plazo. Y por último, el 21 de julio tuvimos la noticia de que la sequía y el bloqueo ruso al cereal ponen en jaque a ganadería y harineros. La negativa rusa de prorrogar el acuerdo de exportación del cereal ucraniano ha dejado temblando al sector agroalimentario español, que prevé escasez, subidas generalizadas en los precios de productos de alimentación y hasta problemas de especulación. La iniciativa había permitido que, pese a la guerra, se exportaron millones de toneladas de grano a España entre el verano pasado y este. De hecho, era el segundo destino de estos cargamentos después de China. Ya antes del estallido de la guerra, Ucrania era uno de los principales mercados de donde España importaba cereales. De ahí provenían el 30% de las compras de maíz, el 60% del aceite de girasol y el 17% del trigo, según las estadísticas de comercio exterior del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Es probable que se produzca una nueva escalada de precios, aunque las peores perspectivas que vienen desde China podrían reducir la demanda y hacer que los precios no suban tanto como cabría esperar. Y con esto damos por terminada la sección de noticias y ahora lo que vamos a hacer es ver cómo han ido evolucionando los principales activos de inversión. Comenzamos con el índice SP500 que, como vemos, en el mes de julio ha aumentado un 3,11% y bueno, aunque no estamos todavía en máximos históricos, pero poco a poco nos vamos acercando a ese límite de máximo histórico que se había marcado en torno a enero del 2022. En lo que respecta al índice Dow Jones Industrial Average, aquí vemos que en el mes de julio aumentó un 3,35% y en el caso del Nasdaq, un poquito más, aumentó un 4,05%. Si nos vamos ahora a los mercados europeos, tenemos el DAX, que aumentó un 1,85% y se situó en niveles de máximos históricos, por lo tanto la bolsa alemana ya está marcando nuevos máximos históricos. Y si nos vamos a la bolsa francesa, algo muy parecido en el mes de julio ha aumentado un 1,32% y como vemos estamos aquí en niveles máximos históricos también. Si nos vamos ahora al índice VIX, el índice del miedo, del cual por cierto he publicado un vídeo recientemente que tienes en el canal, pues en el mes de julio ha sido un mes donde pues ha mejorado un 2,25%, pero más interesante que eso vemos que está en unos niveles de 13,63, que es un nivel bastante bajo y por lo tanto quiere decir que los mercados, el sentimiento generalizado es de más tranquilidad de lo que hemos venido viendo desde que comenzó la crisis, la inflación y todos estos elementos, por lo tanto es un dato muy positivo. Si nos vamos ahora a ver el euro frente al dólar estadounidense, vemos que en el mes de julio ha aumentado un 2,06%. Y por último, si nos fijamos en el cambio entre el euro y el dólar, vemos pues que se está produciendo esa evolución que había comentado en meses anteriores y este mes se ha mantenido más o menos estable con una pequeña fluctuación de un 1%, por lo tanto seguimos en el rango de entre un euro igual a 1,09 o 1,10 dólares. Si nos vamos ahora a hablar del Brent, vemos que en julio ha aumentado considerablemente un 12,70%, una subida importante por todas esas noticias que te he ido comentando, tanto a nivel macroeconómico como concretamente a nivel geopolítico. Y en lo que respecta al Bitcoin, vemos que en el mes de julio se ha tomado un respiro, ha bajado un 3,90% y por lo tanto, poco a poco va formando esta figura chartista que tanto nos gusta ver de taza y asa. Ya la hemos visto, la estamos viendo aquí, la hemos visto aquí anteriormente. Entonces es una figura que a mí personalmente me gusta mucho y sobre todo en criptomonedas suele ser indicativa de que si le damos tiempo al mercado podemos llegar a ver grandes revalorizaciones. Por eso personalmente creo que estamos llegando a un momento muy muy bueno para poder acumular posiciones respecto al Bitcoin de cara a ese halving que tendrá lugar el año próximo.
Y vamos ahora a hablar de datos macroeconómicos. Vemos aquí la IPC o la inflación en Estados Unidos. Vemos que actualmente se sitúa en un 3% cuando la previsión era de un 3,1% y anteriormente estaba en un 4%. Por lo tanto, la inflación progresa adecuadamente en Estados Unidos. En lo que respecta a la eurozona también vemos una mejora. Anteriormente estaba en un 5,5%, actualmente está en un 5,3%, por lo tanto vamos en la senda del progreso, aunque la disminución es más lenta de lo que está siendo en Estados Unidos. En lo que respecta a los tipos de interés, aquí vamos rápidamente porque ya hemos estado hablando de la subida del Banco Central Europeo y de la Fed, y vemos aquí la fecha de la próxima reunión, así que será la fecha que tenemos que tener en cuenta para ver si hay o no nuevas subidas de tipos de interés para las dos principales potencias del mundo, aunque es interesante ver también lo que hacen los demás bancos centrales, y aquí a la derecha podemos ver la evolución, los cambios que ha habido en cada uno de los países. En lo que respecta al PIB, al Producto Interior Bruto, noticias positivas en Estados Unidos. Anteriormente el crecimiento había sido un 2%, se preveía una ralentización, un 1,8%, y sin embargo el crecimiento ha sido superior a un 2,4%. Por lo tanto, parece ser que Estados Unidos se está recuperando más rápido de lo que se preveía, lo cual es un dato muy positivo. En lo que respecta a la Unión Europea, noticias similares. Anteriormente no había habido crecimiento, se prevé un aumento de un 0,2% y sin embargo ha habido un aumento de un 0,3%. Por lo tanto, de nuevo, datos más conservadores que en Estados Unidos, pero que van en la senda de la mejora, de la recuperación económica, lo cual es algo muy positivo. Por último, vamos a hablar de la tasa de desempleo. De nuevo, noticias positivas en Estados Unidos. Anteriormente se situaba en un 3,7% y actualmente se sitúa en un 3,6%. Por lo tanto, hay una reducción, lo cual es positivo porque el desempleo va a la baja en sintonía con el crecimiento del PIB. Y por último, te quiero hablar de la tasa del desempleo en la zona euro. En este caso no ha habido movimientos, aunque el dato todavía no está actualizado con datos de julio, entonces habría que ver dentro de unos días cómo ha evolucionado, si es que publican los datos. Si no, el próximo mes lo reflejaré. Vemos que se mantiene un 6,5%, como ya había comentado el mes anterior. Bueno, pues hasta aquí este vídeo de actualidad para el mes de julio del 2023. Espero una vez más que te haya gustado el contenido. Yo sin duda alguna creo que lo notas, se ve que se hace con muchísima ilusión. Destinamos muchos recursos a poder hacer esto, a poder darte la información de mayor calidad, neutral, para que veas que en el mundo de las inversiones hay cosas malas, pero también hay cosas buenas, y de hecho gracias a las inversiones puedes alcanzar cosas maravillosas, objetivos financieros que no podrías alcanzar de otra manera, y al final ya sabes que el dinero es una herramienta que puedes poner a tu servicio. No queremos el dinero por el mechero de tener más dinero, de ser los más ricos del cementerio. No, realmente queremos el dinero para poder tener una vida más llena y más feliz. Y al final, si tú ahora estás de vacaciones, que las vacaciones no se limiten a unos días no concretos en los que le hayas tenido que pedir permiso a tu jefe o tu cliente para poder irte de vacaciones, sino que realmente puedas hacer que tu vida sea unas vacaciones prolongadas donde no por el hecho de estar, tumbados al sol simplemente, sino realmente donde tú seas el dueño o la dueña de tu vida, de tus decisiones, y puedes hacer con tu tiempo lo que quieras, cuando quieras, con quien quieras. En definitiva, de eso se trata, ¿no? El poder invertir para generar más dinero, para generar más libertad. Así que pues con estas palabras me despido, no sin antes decirte que si te ha gustado el vídeo, dale por favor a me gusta, compártelo con otras personas que también tengan ese deseo de mejorar su situación financiera para tener una vida mejor para ellos y también para sus seres queridos. Dime en los comentarios qué te parecen estos vídeos. Llevamos 3 meses, el feedback recibido ha sido muy positivo, pero soy de la opinión que siempre se puede mejorar, así que cualquier cosa que quieras comentar conmigo, como te digo, déjamelo en la caja de comentarios más abajo. Y también debajo del vídeo recuerda que tienes el enlace para apuntarte a la newsletter privada del Club de Inversión, donde vas a estar recibiendo contenido en exclusiva que no encontrarás en el canal de YouTube. Los mejores contenidos están en la lista privada y aparte de los informes extras que complementan este vídeo, que eso ya te lo he comentado, además tienes reflexiones, contenidos nuevos, te enteras el primero de todas las noticias relativas al Club de Inversión, y te adelanto que se vienen muchas noticias muy interesantes en lo que respecta al Club de Inversión y que van a ir en tu beneficio. Así que no dudes en apuntarte con el enlace que tienes más abajo. Así que ahora ya sí, esto era todo por mi parte y hasta el próximo vídeo. Te deseo unas muy felices inversiones.